Hermanos, Dios los bendiga. Nuestra siguiente palabra del día de hoy la encontramos en el libro de Juan, capítulo 19, de los versículos 26 al 27. Juan 19, de los versículos 26 al 27, y leemos la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Y dice: Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Esa palabra es muy importante porque nos da un concepto, nos da a entender muy bien cómo era Jesús como persona. Ya no estamos hablando de Jesús, aquella persona que está en el cielo, o como aquella persona que nunca peca, como aquella persona que simplemente por ser santo nunca hizo nada malo. Creo que aquí entendemos un poco más a Jesús como una persona. Al fin y al cabo, Jesús era eso, una persona que siente, una persona como tú y como yo. Y es que muchas veces durante nuestras vidas cometemos errores, cometemos pecados, cometemos un millón de cosas contra la voluntad de Dios. Y simplemente decimos: tenemos que ser como Jesús. Pero decimos: no, pero ¿cómo vamos a ser como Jesús? Una persona como tan importante como Él, una persona en su integridad, una persona tan santa como Él, simplemente no pecó porque Él era el Hijo de Dios. No, hermanos. Jesús se hizo carne por algo, y era un propósito muy importante. Era el enseñarnos que simplemente siendo también una persona natural, una persona mortal, como tú, como le decía, como tú y como yo, de alguna manera también podemos llegar a tener esa plenitud y esa presencia de Dios en nuestras vidas. Y qué cosa tan importante como ese sentimiento, simplemente de ver a su madre y decir: bueno, ese sentimiento que tengo yo hacia mi madre, ese sentimiento que tengo yo hacia la persona que también más quiero, que es uno de mis discípulos amados, ¿qué va a pasar con esas personas? Simplemente decir esa palabra como: mira, te encargo a mi madre o te encargo a mi hermano. Creo que eso nos da a entender todos los sentimientos que pudo haber tenido Jesús en ese momento. Y es que Jesús, aunque entendiera lo importante que era la muerte de Él para el perdón de pecado de todos nosotros, nunca dejó de lado ser humano. Y aquí lo podemos ver reflejado, hermanos, y usted lo puede leer las veces que usted quiera. Y al igual que muchas veces usted lo puede leer y va a entender cosas diferentes. Pero lo más importante a destacar siempre va a ser eso: Jesús también era una persona que sentía. Jesús también era una persona que, como tú y como yo, simplemente en algún momento, en algún problema, hemos visto al cielo. Hemos dicho: ¿cómo vamos a hacer ahora? ¿Qué va a pasar con nosotros? Jesús también decía lo mismo: ¿qué va a pasar con mi madre? ¿Qué va a pasar con Juan? ¿Qué va a pasar con aquellas personas que están conmigo, que estuvieron conmigo durante todo el transcurso de mi vida? Y lo podemos volver a leer perfectamente. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba. O sea, ¿qué más connotación de esto, de sentimiento de Jesús, de que él estaba en una cruz sufriendo? Porque de verdad que estar de pronto en esa posición nadie lo haría, porque sería imposible para nosotros hacer algo así. Pero ¿cómo entender que aún estando en esas circunstancias, él veía a su madre como eso, como su madre? Porque al fin y al cabo, él nunca dejó de menospreciar a su madre María, él nunca dejó de menospreciar a las personas con las que él se rodeaba, basándose en lo que nosotros siempre decimos: es que como él era santo, él nunca pecó porque él era santo, es que él era perfecto. No, él también era una persona, él también vio a su madre llorar, él también vio a Juan a lo mejor llorar, no sé, bíblicamente no está escrito, pero me atrevería a decirlo que en una circunstancia así que no lloraría. Hermanos, dejemos de lado siempre las circunstancias de que ese como es Jesús es una santidad. No, Jesús también fue una persona. Creo que en esta Semana Santa es importante notar eso. Todo lo que nos está rodeando en este momento, todas las enfermedades que pueden estar de por medio de nuestras vidas, a todos nos puede pasar. Pero también tenemos que tener esa confianza en Dios. Y al igual que Jesús, entender que también somos seres, también sentimos, también tenemos problemas, también tenemos un millón de cosas que nos pueden pasar durante toda nuestra vida. Pero ¿qué haces tú de diferente a todas las personas que te rodean? ¿Cómo marcamos nosotros esa diferencia? ¿Cuál es ese testimonio de vida que damos? Ya no más excusarnos en la idea de que como Jesús era alguien santo no pecó. No, él no pecó porque tenía la voluntad de Dios en su vida, porque él entendía lo importante que era dar un buen ejemplo, dar un buen testimonio para los demás, y ni siquiera para demostrar ser un santo o para demostrar de pronto que agrandarse o cosas insignificantes. No, simplemente porque ahí siempre que vemos a la presencia de Dios donde quiera que vayamos, al fin y al cabo tú y yo estamos en esta vida con un propósito. Y ese propósito es el de llevarle a Jesús a todas las personas que lo necesitan. ¿Y qué más que ahora? No es aprovechar las circunstancias para llenarnos con palabrerías. No. Simplemente es entender que Jesús es la solución para todo. De que obviamente hay problemas en los cuales nos vamos a sentir muy atacados. Y que lo último que vamos a hacer es decirle a Dios: Dios, ayúdame. Y esperar. No. Pero también es entender que Jesús tiene el control de todo. De que todo lo que nos pasa, todo lo que nos rodea, Dios ya lo sabe. Entonces, hermanos, confiemos en el Señor. Seamos agradecidos con el Señor y lo más importante, siempre demos buen testimonio, que eso es lo más importante para la vida de un cristiano. Dios los bendiga.
Hola hermanos, ¿cómo están? Qué bueno poderles saludar de nuevo después de tantos días sin vernos. En el día de hoy me corresponde dar la cuarta palabra de estas 7 palabras finales que dice Jesús en sus últimos momentos. Y esta cuarta palabra está en el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 46. Les leo en el nombre del Padre. Dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una de las preguntas que debemos hacernos es si esta es la primera vez que esta frase se da en la Biblia o si ya se da en otras partes. De hecho, este mismo texto está en el libro de Marcos, capítulo 15, versículo 34, la misma expresión de Jesús. Pero esta expresión de Jesús viene del Salmo 22, y quiero que me acompañen a este Salmo y podamos ver varias cosas que hay allí. En el Salmo 22, versículo 1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Entonces, como podemos ver, estas palabras de Jesús vienen del Salmo 22. O sea que mientras que Jesús está en la cruz, o mientras que Jesús está pasando todo este tormento, Jesús está pensando, o uno de los textos en los cuales Jesús está pensando es el Salmo 22. Y de allí Jesús extrae esta expresión: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este verbo desamparar es el verbo abandonar, dejar detrás de sí, como cuando alguien deja a alguien atrás y le da la espalda. Y es lo que Jesús le está diciendo a Dios: ¿por qué me diste la espalda? ¿Por qué me desamparaste? ¿Por qué te volteaste? Y para no entrar en explicaciones teológicas, es lo que Dios tuvo que hacer con su Hijo: darle la espalda, porque sabemos que Dios es santo y no resiste el pecado, y su Hijo Jesús se hizo pecado por nosotros en la cruz. Pero no quiero enfocar este tema sobre la explicación teológica de cómo es eso de que Dios le dio la espalda a Jesús. Quiero enfocarlo hacia otro ángulo, y es sobre el Salmo 22, que es el salmo en el cual Jesús está pensando. Si nosotros vemos este salmo en los versículos 7, 8, 15 y 16, ya ustedes en sus casas lo pueden comparar, esos versículos hablan de lo que está pasando en medio de la crucifixión. Mejor dicho, este salmo es un salmo mesiánico, es un salmo que ya había predicho o había profetizado lo que iba a pasar con Jesús en la cruz. Así que esta expresión o lo que dice Jesús viene de este salmo, pero este salmo es de David. Y este salmo David lo hace en un momento, o lo escribe en un momento en que está con angustia porque está siendo perseguido. Alguien lo está persiguiendo para matarlo, ya sea el rey Saúl o ya sea su hijo Absalón, pero David expresa su angustia, expresa lo atemorizado que se siente, y Jesús se identifica con este temor y esta angustia. Pero lo importante de este salmo es que a partir del versículo 25 hasta el versículo 31 habla de lo que va a pasar con el Hijo de Dios. Es que el Hijo de Dios va a ser exaltado. El versículo 27 puntualmente dice: toda la tierra reconocerá al Señor y regresará a Él. Todas las familias de las naciones se inclinarán ante Él. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque el Salmo 22 habla de lo crudo del sufrimiento de Jesús, de cómo se sintió abandonado por el Padre, también habla de que un día Jesús va a ser exaltado, de que Jesús no se va a quedar en una cruz,
de que Jesús va a resucitar y va a resucitar para un día volver como lo esperamos, para reinar eternamente y para que todas las naciones se inclinen ante él. Y de este texto podemos aferrarnos también nosotros, ya que en este texto hay esperanza. Nosotros también nos hemos sentido desamparados. Es válido sentirse desamparado. Es válido sentirse a veces abandonado por Dios. Yo a veces me he sentido abandonado por Dios. Yo sé que Dios no nos abandona, ¿cierto? Pero nosotros, los seres humanos, tendemos a sentirnos abandonados por Dios. Tal vez muchos nos hemos sentido así. Tal vez en este momento algunos de la iglesia se sientan así o se hayan sentido así antes. Desamparados, abandonados. Sienten que Dios no contesta, que Dios no dice nada. Pero nuestra esperanza es la misma esperanza de Jesús, es la misma esperanza del Salmo 22, al final de sus versículos. Y es que un día ese dolor se va a acabar. Después de que nos sintamos desamparados, también va a venir un momento de gloria, un momento de descanso, un momento en que vamos a encontrar la respuesta de Dios. Sí vale la pena afrontar los sufrimientos y las calamidades que sufrimos en este mundo. Es válido sentirse desamparado por Dios en momentos, pero no tenemos que sentir miedo de eso, porque Dios sigue con nosotros y en su momento Dios nos exaltará, en su momento Dios nos sacará adelante, así como lo hizo con Jesús. Así que este Salmo 22, que es el salmo en el cual está pensando Jesús, allí en medio de la cruz y en medio de su angustia, sea también el salmo en el cual nosotros pensemos en nuestros momentos de angustia, para aferrarnos a la esperanza de que van a venir tiempos mejores, tiempos en que el Señor reinará por siempre y estaremos con Él para siempre. Dios les bendiga. Hermanos, bendiciones. En esta hora los invito a que leamos en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 28, que dice: Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Como lo dice el texto, en este punto ya Jesús había cumplido su propósito, ya había cumplido con la misión que Dios le había encomendado. Y dice, tengo sed. Esa es una expresión de necesidad, una necesidad humana, básica y esencial en todos los seres humanos que cualquiera de nosotros tenemos día a día. Y si nos remontamos más atrás en el texto y en los otros evangelios, vemos que Jesús en ningún momento se retracta ni se arrepiente de nada. Aunque en Mateo leemos que él clama a Dios como reclamándole: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero vemos que en ningún momento se queja ni se arrepiente. Y aún así, él teniendo sed, no pide algo de tomar, ni tampoco lo pide como ayuda, sino simplemente lo expresa. Y esto nos muestra que Jesús, aún hasta el último momento, hasta la circunstancia más difícil que pasó a la hora de su muerte, Él se sometió no solamente a ese cuerpo, sino que también al mandado y a la misión que Dios le había dado, como podemos leer en Isaías capítulo 53, versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Del texto de Juan podemos también reflexionar muchas más cosas, pero lo que más me llama la atención es cómo Jesús probablemente no solo sentía sed física, sino que, como ya habíamos hablado en Mateo, Dios se había apartado de él. Entonces probablemente
también estuviera sintiendo esa necesidad espiritual por sentir la presencia del Padre, la cual imagino yo que nunca se había alejado de Jesús hasta ese momento. Muchas veces en nuestro diario vivir podemos llegar a sentir este tipo de sed, una sed espiritual, una sed del alma, del corazón, y que debido a veces a la ignorancia o a la poca experiencia que tenemos con Dios, muchas veces la llenamos con cosas vanas, con cosas que en realidad no la llenan. Y solo, como dice en Juan 4:14, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna. Nuestros corazones a veces expresan como Jesús la simple necesidad de satisfacer esa sed. Es obligación y responsabilidad nuestra ir a la persona adecuada, ir a Jesús, a que esa sed sea satisfecha por Él, que es el dador de agua de vida eterna. Y es una invitación también día tras día de ver cuáles son esas cosas con las que hemos estado saciando equivocamente esa sed del alma y del corazón, y buscar a Jesús primeramente y a su palabra.